Coloqueando Podcast. Coloqueando. Hola, soy Jonathan Rodríguez. No sé cuánto tiempo estarás aquí, pero sea cuanto sea, quiero que sepas que estamos felices por poder compartir todo este tiempo contigo. Bienvenidos. Mis amigos, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Ángel Giovanni Ortiz Mejía, retomando la bienvenida de mi hermano Jonathan. Qué bueno que estés con nosotros. Así te saludo y así me quedo para traerte el tema de hoy. Síguenos en Instagram como Coloqueando Podcast. Recuerda que puedes escucharnos también en todas las plataformas de podcast. La de tu preferencia puede ser Spotify. Si tienes plataforma de Apple, puede ser el Apple Podcast. Pero también estamos alimentando nuestro canal de YouTube, aunque en esta primera temporada solo encontrarás el audio del podcast. Este tema de hoy es un tema interesantísimo, puesto que en la mayoría de nuestros países, mayo, que es el mes que recibe la primavera en el hemisferio norte, donde está totalmente marcado por las flores, debió ser, por supuesto, el mes de todas las madres. Un personaje que, a pesar de cualquier tipo de cultura que nos rodee, debe ser el centro y el protagonista de la historia. Una madre para muchos de nosotros lo es todo. Y hoy te traemos una madre guerrera. Te voy a presentar el personaje tan pronto como regresemos. Así que nos vemos pronto en 3, 2, 1 y arrancamos. De vuelta con nosotros, amigos. Así como te dije, te tengo un capítulo más emocionantísimo, porque ya la gente decía, entró mayo, vamos por la mitad, no van a hablar de las madres, y teníamos con los comentarios de ustedes esa prerrogativa de empezar a hablar de madres. Hoy tengo un personaje que son de esas personas que la vida nos permite elegir como hermanos. Muchas cosas nos unen en común, empezando por la madre de ella, precisamente, que para mí entra en el mismo altar de mi mamá, porque para mí es como si fuera mi madre, pero su hija particularmente, que es mi hermana. Tenemos con nosotros a la licenciada Raiza Olivo Ortiz, una señora madre, esposa, pero también hija, hermana, todos los papeles juntos, que lo vamos a descubrir en este Coloqueando de hoy. Raiza, ¿cómo te sientes? Bienvenida al podcast. Gracias Giovanni, gracias Jonathan. Estoy muy bien, feliz de poder estar con ustedes aquí hablando un ratito, ¿verdad? De cosas interesantes, y feliz de compartir un poquito de mi experiencia, pues, con todos los oyentes. Hoy yo estoy nervioso porque debo decir que estamos frente a una licenciada en comunicación social. O sea que si de nosotros tres hay alguien que sabe manejar el micrófono, hoy es ella. Nosotros vamos a estar ahí cual alumnos obedientes escuchando su exponencia. ¿Qué parece, Jonathan? Bueno, hoy sí es verdad, pero trataremos de hacer todo lo posible para que salga todo bien. Debo agregar que Raiza hoy en día está ejerciendo el magisterio en una segunda lengua, además de su lengua nativa, que es el español. Se faja con el inglés de una manera impresionante. Hay que escucharla para creerlo. Nosotros que nos criamos con ella en puro español y la vemos allí ya tirando para adelante con sus alumnos. Tiene maestrías también hechas. ¿Qué otra cosa, Raiza, de tantas cosas que has estudiado? Bueno, podría decirte que cuando terminé la carrera de comunicación social en la UAS, me interesaba mucho el área de radio, y me inscribí para sacar mi carnet, ¿no? Mi licencia como locutora en la escuela de locución. Me acuerdo yo en ese entonces que yo bajaba hasta el Conde y la Noel para poder asistir a las clases, la escuela de Otto Rivera, hace muchos años, no los cuenten. No importa, tranquila. Y también después me interesé
también en lo que es la televisión, participé en varios cursos de televisión, trabajé algunos años en Lumen 2000 Dominicana, al mismo tiempo que trabajaba con los padres salesianos en la oficina de comunicación social. Pero obviamente mi desempeño profesional se inició más formalmente cuando empecé a trabajar en el periódico Hoy, y trabajé en el periódico Hoy durante varios años y luego en el periódico El Caribe. Así que la prensa escrita fue mi fuerte, fue mi campo de trabajo por muchos años. Me considero periodista de corazón, y eso no muere, eso se queda en la sangre. Que también recuerdo que estuviste en una revista muy famosa de acá de Santo Domingo en un momento, ¿no? Sí, la revista En Sociedad, trabajé varios años en la revista En Sociedad, llegué a ser coordinadora de la revista, y bueno, es una de las revistas de más circulación, junto con la revista Ritmo Social. Recuerdo también del Listín Diario, que eran las dos que hacían una competencia más fuerte. Y una pregunta un poco atrevida, ¿en cuál de las dos revistas fue que te robaste a tu querido esposo? En la revista En Sociedad, precisamente. Ahí está la primera pregunta. Jonathan, atácala. Dado todo este preámbulo, que básicamente es lo que te queremos preguntar, ¿a qué se dedican pues tú y tu esposo actualmente? Y aquí en el país, que ya tú has dado algunas pistas de lo que estuvieron haciendo, pues que ya hablamos de la revista, ¿qué otras cosas más hacías y por qué decidieron salir de acá, de esta media isla? Bueno, yo, como te dije, trabajaba como periodista. Conocí a mi esposo precisamente en el periódico Hoy. Él entró a trabajar como fotógrafo para la revista En Sociedad, y ahí fue que nos conocimos. Al principio no nos llevábamos muy bien, después ya éramos amigos, y ya pues poco después comenzamos una relación que terminó obviamente en un noviazgo y en nuestra boda, en nuestro matrimonio. Trabajamos ahí por varios años. Luego, al yo moverme al periódico El Caribe, él siguió trabajando en el periódico Hoy, pero en ese entonces el país estaba enfrentando una crisis económica muy fuerte en los años 2002, 2001, y obviamente también los medios de comunicación social, especialmente los medios escritos, estaban siendo muy golpeados por la crisis económica y por el nuevo boom de los medios, los medios digitales, ¿verdad? El internet, lo que era la facilidad que ya tenían todas las personas de enterarse de las noticias, accesando las redes, o lo que eran en ese entonces los blogs y los periódicos digitales. Entonces hubo pues una avalancha de cancelamientos en todos los periódicos del país. Sabes que nuestro país es un país pequeño, los principales periódicos están en la capital, en Santo Domingo, y pues uno se iba enterando cada mes, cada semana, de un colega, del otro colega que fue cancelado, que el otro fue cancelado. Entonces, coincidencialmente, mi hermana tenía viviendo ya en Estados Unidos más de 20 años, y yo nunca supe que ella, cuando se hizo ciudadana en los Estados Unidos, pidió a mi hermano y me pidió a mí, siendo nosotros unos niños, para que pudiéramos venir a vivir. Y todo, Dios tiene sus planes bien escritos, pienso yo. Todo fue muy coincidencial. Comenzó la crisis económica, comenzaron las cancelaciones en los periódicos, y en el año 2002, me parece, recibí yo la carta del consulado de Estados Unidos de que yo podía empezar mi proceso para pedir la residencia. Yo estaba indecisa en ese entonces, honestamente no lo había pensado, nunca miré mi vida como una migrante a otro país. Siempre vi mi futuro en mi República Dominicana, pero las cosas se dan como se dan, y en esos momentos que la prensa escrita estaba siendo tan castigada desde el punto de vista laboral, pues todo fue coincidencial, y decidimos entonces dar el salto, y pues ya nos mudamos a los Estados Unidos en el año 2003. Mi hijo tenía apenas 1 año. Tú haces ese cuento y yo
no sé por qué tuve una sensación de la misma tristeza con que te despedimos cuando te ibas, pero remozado de la alegría de saber que iban a un futuro prometedor y ya con tu familia completa. Sí. Pero sin ánimo de abusar de la confianza, Raiza, un día tuyo, hoy, yo, de hecho, producción pasó en la pregunta que, bueno, pero puede ser una semana. Yo dije, 1 hora es intensa con ella, 1 hora es terriblemente intensa. Pero tú te animarías a resumirnos rápidamente un día promedio de tu semana laboral hoy. Bueno, este año ha sido un poquito extraño por la pandemia, ¿verdad? Y yo he estado enseñando desde la casa. Hace 2 semanas apenas que regresé a enseñar a la escuela, ¿no? Al edificio de la escuela. Pero mi día normal, en un año normal, es pues levantarme tal vez, qué sé yo, 5:30, 5:40 de la mañana para salir a mi escuela, porque mi escuela está a 55 minutos manejando de donde yo vivo. Entonces tengo que manejar todos los días casi 1 hora para llegar, especialmente en lo que llamamos hora pico, ¿no? Hora de la mañana, que todo el mundo sale para el trabajo. Entonces yo doy clases hasta las 2:40. Yo doy clases en una escuela secundaria, doy clases de español. Normalmente puedo enseñar desde español 1 hasta español 5. Este año estoy enseñando español 1, español 3 y 3 honores, y español 4 y 4 honores. Somos 3 profesores en el departamento, entonces nos rotamos cada año. Termino la escuela 2:40, 3 de la tarde. Normalmente hay reunión de maestros los lunes, o esos días me tengo que quedar hasta las 4, 4:30. Yo también soy asesora del Club de Modelo Naciones Unidas en la escuela, entonces tenemos debate cada jueves. Esos días pues me quedo normalmente hasta las 4:30, 5. Y cuando tenemos que asistir a alguna conferencia y nos estamos preparando, pues también tengo que quedarme, sin contar los días que algún estudiante me pide verme después de clase o tengo que preparar algo. Entonces vengo llegando a la casa probablemente a las 6, no todos los días, pero mayormente 5 o 6. Y pues la rutina, ¿no? De la cena, si tengo que organizar algo, si tengo alguna clase que preparar para el siguiente día. Trato de hacer ejercicio por lo menos 3, 4 veces por semana. A veces no puedo, a veces el ánimo no me da, pero trato de hacerlo porque pienso que es importante cuidar la salud. Y nada, descansar un poco en la noche, ver algo de televisión, las noticias. Siempre trato de enterarme de las noticias todos los días. Obviamente lo hago más fácilmente por internet. Pero trato sí de mantenerme al tanto de lo que está pasando en el mundo y nada, a descansar en la noche, 11, 11:30. A veces si tengo mucho sueño, ya a las 10 estoy rendida para despertarme al otro día a trabajar. Y Eso yo es me más o menos imagino mi que con la pandemia, esa misma rutina ejercida desde el mismo centro del hogar, de alguna manera también se podía complicar, puesto que tu hijo estaba en la casa, no sé si tu esposo también estaba en la casa, Sí. y entonces atender el colegio, las clases por videoconferencia, pero de repente ellos improvisaban alguna necesidad que mami está aquí con nosotros y hay que aprovecharla. Oh, sí, sí. Eso, este fue un año de locos porque mi escuela, aquí empezó la cuarentena en marzo 13. Me acuerdo que yo acababa de llegar hacía 2 días de México porque fuimos a una conferencia de Modelo Naciones Unidas, los estudiantes y yo estuvimos ahí una semana y fue como que nos escapamos de la pandemia por 2 días. Había ahí un poquito de discusión, que si íbamos, que si no, pero al final se decidió ir porque es una conferencia importante en la Ciudad de México. Entonces estuvimos ahí como 6 días, 5 días. Regresamos. Y yo me imagino todo el corredero de exactamente, tuvieron que regresar o no, rápido. Sí, regresamos tal como lo teníamos planeado, pero con el susto que si nos iban a dejar entrar, que si iban a cerrar los aeropuertos, pero pudimos llegar bien y 2 días después ya estábamos recogiendo todo para ir a la casa. Y en algunas escuelas, por ejemplo, empezaron las clases en línea
1 o 2 semanas después, pero mi escuela no. Mi escuela salimos viernes y ya ese lunes ya yo estaba con la computadora enfrente enseñando. Y Entonces, cuando te toca salir sin ellos, no te distrae, no te desconcentra. ¿Cuántas veces se te ocurre llamar a la casa para ver cómo se van? Sí, yo normalmente llamo en la mañana cuando voy de camino, a pesar de que acabo de salir, siempre estoy cuando voy de camino, tengo que hacer una llamadita, ya sea para recordar que hay que poner algo para la lista del supermercado o que si hay que hacer una cita para el doctor, siempre hago una de esas llamaditas como de camino. Después que estoy en la escuela, normalmente no puedo llamar mucho, a menos que tenga algún periodo libre, porque mientras estoy en clase no puedo. Lo que hago es que en mi hora de almuerzo, ahí aprovecho, hago otra llamada a ver cómo va todo, y en la tarde, pues ya cuando vengo de camino. Ok. Y una cosa, porque todo esto que vengo escuchando, y no sé si me equivoco, pero desde mi punto de vista quizás sea un conflicto en mi cabeza, tú me lo vas ahora a ayudar a resolver. En tu propia cabecita está la madre, está la esposa, está la maestra de la escuela que de alguna manera te ocupa un tiempo importante de tu día a día. ¿Qué te motiva a tú poder organizar todo eso y de alguna manera lograr la armonía, verdad? Ese es el objetivo principal. ¿Qué te motiva a tú convivir con todo este ajetreo? Yo estoy cansado, Raiza, sofocado, yo estoy exhausto contigo. Si eso eres tú, ¿qué tú me dejas a mí? Pero hay alguna motivación, me imagino. ¿Cuál es el secreto que te dé combustible para tú mantenerte? Si lo puedes compartir con nosotros. Bueno, yo pienso que uno de los dones que Dios me ha regalado es el sentido de la responsabilidad. Para mí, el sentido de la responsabilidad me empuja, me hace moverme. Yo me siento responsable y asumo mis responsabilidades y trato de asumirlas con coherencia, como madre, como esposa, como maestra. Y yo pienso que eso pues me da la energía para tratar pues de cubrir todas las bases, como se dice. Las mujeres hacemos muchos trabajos al mismo tiempo. En inglés le dicen multitasking. Cuando tú estás cocinando algo en el sartén, pero al mismo tiempo estás contestando el teléfono de una cita del doctor que llamaron y tienes que confirmar la hora, o tu hijo te está llamando que mami, tengo que inscribirme en este curso, ¿cuándo es que lo vamos a hacer?, etcétera. Entonces, esa responsabilidad yo pienso que me lleva por lo menos a tratar de dar lo mejor, a tratar de dar lo mejor de mí en cada una de las facetas, ¿no?, de la vida que tengo como madre. Pero no debemos dejar a un lado que todo eso sabe a disciplina también. O sea, si tú no tuvieras ya la disciplina que tú misma has desarrollado y que desde que te conozco, no hace muchos años, no vamos a mencionar fechas aquí, esto no es un almanaque, el episodio no se trata de eso, pero siempre has sido una persona muy disciplinada y yo creo que también, además de la responsabilidad que siempre también te ha caracterizado, van de la mano. La mano. A mí me parece que por ahí va la cuestión. Tienes razón, Giovanni. ¿Sabes por qué? Porque yo pienso que no vale la pena lamentarse cuando algo sale mal si tú no hiciste todo lo posible para que saliera bien. Y eso implica disciplina. Si tú sabes que tienes un examen, tienes que estudiar para el examen. Tú no puedes esperar un día antes para preocuparte o después que te quemes decir, ay, me quemé. No, tú tienes que decir, ok, yo tengo un examen, es en 10 días, ¿cómo me organizo? ¿A qué hora puedo estudiar? Dicen los japoneses que llegará el momento en que la disciplina de alguna manera sustituirá a la inteligencia. Tiene sentido, porque Dios te da los talentos, pero hay que trabajarlos, ¿no? Hay que trabajarlos, eso hay que trabajarlos, así mismo. Bueno, hay un tema que nosotros vamos a tratar próximamente en un capítulo por ahí que trata sobre mujeres que
no quieren ser madres. Ahora hay un tema muy amplio aquí en República Dominicana que es sobre el aborto y las causales y demás asuntos. Pero no vamos a entrar en eso, sino que lo que queremos saber, y es un asunto muy personal, y ya tú sabrás si no quieres responder o no. Raiza, tú al momento de, vamos a decir, llegado el momento, ¿tú querías ser madre? ¿Era algo que tú lo soñabas? ¿O fue algo que se fue construyendo en el camino? ¿O, o simplemente, bueno, pues llegó? Honestamente, mientras yo fui soltera y estaba estudiando, toda mi visión estaba enfocada en mi desarrollo profesional. Después que ya comencé una relación de pareja, ya tuve un noviazgo, un matrimonio, entonces sí, la idea de ser madre se despertó con más fuerza, ¿verdad? Como una manera de poder extender, ¿no? el amor y la relación de la pareja a un nuevo ser. Y en ese momento sí quise ser madre, y al principio no podía o no pude, ¿no?, embarazarme fácilmente. Fueron varios años desde que me casé hasta que pude por fin concebir. Y fue uno de los regalos más grandes de mi vida. Ese es el proyecto mejor hecho de toda mi vida. Ese es mi mejor proyecto. Tú sabes que a mí, como que veo, no tengo duda de la pregunta que producción me pasa, pero te la debo hacer porque está pautada. ¿Te ha traído alguna dificultad ser madre? Y en términos personal, ¿por qué no más hijos? Bueno, no me ha traído dificultad. Como te dije, es el mejor proyecto de mi vida, es el regalo más grande que he podido recibir, y dificultades no me ha traído porque, como te digo, yo asumí mi responsabilidad para con ese ser desde que supe que venía. ¿Y no te habrá cambiado algún proyecto de vida que tenías y bueno, llegó, ahora debo ser madre y esta oportunidad la debo relevar? Sí, son cambios que se dan y que pues obviamente yo los acepté con responsabilidad y con, vamos a decir así, con seguridad. A la hora que nace un hijo, tu vida cambia porque solo el hecho de tener que despertarte de madrugada a lactar, ya eso altera tu rutina, ya eso altera tu ciclo. No es lo mismo decir puedo irme al cine en la noche que decir no, tengo el niño en la casa, yo no puedo estar saliendo para el cine porque al niño hay que atenderlo. Entonces sí, cambia, fue difícil, sobre todo para nosotros en un nuevo país en el que estábamos solos. Bueno, mi hermana, que obviamente nos recibió en su casa los primeros meses y todo, pero ya después que estábamos nosotros viviendo independientes, es una elección. Yo pienso que es una elección, y para mí esa es la diferencia entre el asumir la responsabilidad de la maternidad y de la paternidad con coherencia. El tú decir, tengo que ver qué está haciendo mi hijo en la tarde, no puedo salir porque pues tengo que atender al niño, o tengo que ayudarlo con su tarea, o tengo que preocuparme por sus vacunas o por llevarlo al doctor. Entonces sí, ciertamente la vida cambia. Yo tuve que dejar de trabajar esos primeros años. Mi esposo trabajaba primero. Luego, si yo trabajé, era lo que llamábamos tiempo parcial, no podía trabajar tiempo completo porque sale más costoso pagar a alguien que te cuide el niño. Entonces, sí. Más costoso versus el dinero que dejabas de ganarte en la otra parcialidad que tú desocupabas para cuidarlo a él. Sí, correctamente. Pero digamos que hubo obstáculos, pero el amor de madre te ayudaba a rebasar lo que ni cuenta te daba, digamos. Sí, o sea, que dificultades no como tal, pero sí hubo, y tú la enfrentaste y la absorbiste con mucho amor. Sí, tal vez ahora
No lo Pero te pienses quedaste como con un uno nada regalo. más y entonces no sabemos si fue una elección o si simplemente se planificaron que hasta ahí porque para poder cumplir y dar calidad versus cantidad. Bueno, varias cosas influyeron. Yo sufrí de endometriosis por varios años y era difícil para mí quedar embarazada. Oh, Entonces, bueno. aparte de eso, también como estábamos aquí, como te dije, empezando un nuevo camino, tal vez todo se conectó de una manera y obviamente no pude quedar embarazada otra vez. Los que son Llegamos de a nuestra hablar. generación, los que son de nuestra generación, ese nuevo camino pareció un cliché político, pero no lo es en este caso. No, El no, nuevo no lo es. camino es otro país. Pero Exactamente, entonces, exactamente. independientemente de una situación de salud, tu opción entonces hubiese sido tener más retoñitos, ¿verdad? ¿Te hubiera encantado quizá o no? Sí, sí, claro, a mí me hubiese gustado tener otro más. Siempre amábamos de tener la parejita y tener la niña. Ah, mira qué bueno. Ok, papá Dios sabe y conoce qué te conviene y te da el proyecto como tú lo vas a poder soportar. Así que, Así digo, mismo. nadie sabe porque todavía tú tienes que, pasaste de los 30 ya, yo no Ujú. recuerdo. Jonathan. No, acuérdate que yo tengo 28. Todavía Raiza está muy joven. Raiza, y hablando Ah, Sí. de madres y de hijos, que bueno, ¿tú has tenido algún referente como madre? Sabemos que hay referentes, pero alguien que como que dice, bueno, si fulana lo logró o como lo hizo Mengana, yo puedo hacer la cosa cuando ya en ese momento difícil, que uno dice, pero fulano se fajó, hizo esto y aquello, lo otro, sí, es como que ese tú, en cuanto a esa parte sí, que sí. tú admiras como madre. Yo te podría decir que como referente yo podría tener a muchas madres. La primera de ellas, mi madre, que fue una guerrera, valga la redundancia del título de hoy, una guerrera que Sí, trabajó toda sí, su a mí vida me por consta. llevar su familia adelante. Y entre ellas también, yo pienso que cada madre es un referente porque cada mujer hace su mejor esfuerzo con las circunstancias que la vida le da. Y a veces, a pesar de las circunstancias que la vida le da, hay mujeres que sacrifican muchas cosas por sus hijos. Y esa es una realidad que a veces está un poco olvidada y nos prestamos mucho a juzgar y a cuestionar y a idealizar a seres humanos con defectos, que tuvieron sus problemas también de niños, que cargan tal vez las propias deficiencias de su propia crianza y aún así superan los obstáculos y entregan todo lo que pueden para sus hijos. Entonces, es un sacrificio grande y es un esfuerzo. Entonces yo pienso que cada madre que hace su esfuerzo, independientemente de cualquier defecto que pueda tener, solo por el esfuerzo y el sacrificio y el tiempo entregado en su cuerpo en 9 meses y el tiempo entregado después por años, porque ese trabajo nunca termina, pues es digno de admiración. Entonces sí, pienso que hay muchas madres que pueden ser referentes y que son modelos. ¿Cuántos años ya tiene? Ay, pero me va a matar el americanito. El americanito es el hijo de Raiza para todos nuestros escuchas. Yo le he dejado así con muchísimo cariño porque desde que nació parecía un niñito de estos muchachitos finos de Nueva York Ay, y Dios. cosas de la vida. Después nos enteramos que se iban a vivir a los Estados Unidos. Cayó perfecto. Sí, no, fue una paradoja impresionante porque todo cayó en su justo momento, cada pieza, y nosotros comenzábamos algo que en su momento parecía de relajo, pero se dio. Las diosidencias son así de increíbles. Pero Permíteme decirte que el americanito le encanta la música latina, el merengue, la pero salsa, hijo la de su bachata. madre, dime. No hay la menor duda de que eso fuera así, no importa dónde se fueran al espacio sideral, allá buscaba ver su bachata y su merengue.
Pero él, ¿cuántos años ya tiene, Raiza? Él acaba de cumplir 18 años ya. 18 años de madre, te ha tocado a ti titulada ya como una madre guerrera. Y bueno, la pregunta que tengo siguiente es de si se te ha dificultado criarlo en esa otra cultura donde por necesidad o por decisión o coyunturalmente, fortuitamente, digamos, una visión de tu hermana a futuro y aunque desde la discreción, pero te asignó esa terrible tarea de tener que criar a tu hijo en otra cultura, con otras costumbres. ¿Te ha sido fácil? Esa sería la pregunta. Fácil no es, porque obviamente junto a todas las dificultades que de por sí trae criar a un niño, es difícil cuando tú no tienes como ese sistema de soporte que podrías tener cuando tú estás en tu país, que tienes tus familiares cerca, tus amigos, aparte de mi hermana, ¿verdad? Yo lo que pienso es que yo hice y mi esposo hicimos todo lo posible por educarlo en los valores que nosotros tenemos como referencia en nuestra vida. También hasta eso es un detalle importante. Este país es un país muy grande y con muchos inmigrantes. Entonces tú encuentras a personas de diferentes culturas, de diferentes religiones, de diferentes razas, todas ellas con una riqueza inmensa de experiencia, de vida, que deben de ser respetadas también, ¿verdad? Porque cada persona, cada cultura merece respeto. El hecho de que sea un estado laico hace que la educación pública sea una educación en la que la religión no es parte de la educación. Entonces, para tú educar a tu hijo, por ejemplo, en una educación religiosa, ya sea cristiana o de cualquier otra denominación, tú tienes entonces que enviar a tu niño a una escuela privada. Nosotros hicimos ese esfuerzo cuando nuestro hijo era pequeño, que nos costó sacrificios económicos como familia. Tú que hablabas de sacrificios, sí, fue un sacrificio económico porque el dinero que tal vez pudo haber sido usado para otras cosas se dedicó a pagar esa educación. Pero se priorizó esa educación versus otras chulerías que ustedes pudieron haber disfrutado de todas las que ofrece ese gran país. Claro que sí. Yo quería que tú entraste sin querer queriendo a una duda o más bien una curiosidad que yo tenía, y tú te atreverías a establecer comparación entre la educación que tú has logrado darle a tu hijo en Estados Unidos versus la educación en República Dominicana que tú bien conociste. Sí, yo pienso que sí, que se puede educar en los valores, porque la educación familiar es la más importante. Entonces, si tú educas a tu hijo en los valores en la casa, independientemente de la escuela, esos valores van a estar. Pero algo que tiene aquí de diferencia la educación con República Dominicana es obviamente que hay más recursos. También es una educación que es mucho más diversa en el sentido de la diversidad de personas. Pero yo pienso que sí, que se puede educar a los hijos en los valores, y tal vez el hecho de nosotros escoger la educación privada en un principio cuando él era más pequeño, cuando necesitaba esa fuerte formación, fue importante. Ya después, cuando estuvo en escuela secundaria, él se gradúa este año, ya pudo ir a una escuela pública, pero ya es un muchacho que tiene sus valores claros en la vida. Ya yo puedo, por decir así, soltarlo, y yo sé que él va a escoger lo correcto. Pues muchas gracias por llegar a este momento de este podcast, en este episodio, dado que hoy pretendemos iniciar lo que es una serie de las madres luchadoras, que existen tantas en el mundo. Y vamos a ir viendo un universo de estas guerreras que tenemos día a día, entre dificultades, planeación, y trataremos de que se puedan ver reflejados
reflejadas en esas vidas que no serán perfectas, pero sí nos dicen mucho sobre la superación, sobre lo que es el calor de hogar, sobre lo que es la responsabilidad y sobre todo lo que significa ser una madre en estos días. Coméntenos a quién le gustaría escuchar en estos episodios, en esta serie de Madres Guerreras. Y bueno, querida amiga, querida hermana, ¿cómo te has sentido? ¿Cómo la pasaste con nosotros? ¿Cómo te has sentido en el episodio de hoy? Estrenando el mes de las madres y estrenándolo justamente contigo. Muy bien, me siento honrada. No sé si pues pude de verdad expresar claramente lo que quería comunicarles. Espero que pues mi experiencia humildemente pues sirva para motivar y saber que sí, que se puede educar, se puede ofrecer a los hijos valores y se puede soñar a tener éxito profesional, éxito familiar. No es que no se pueda, pero requiere trabajo y requiere sacrificio. Viniendo de la madre que tú vienes, yo no tenía la menor duda de que tú eres una carta de triunfo a donde quiera que Papá Dios te hubiera colocado. Y del lado de ese majestuoso esposo que te ha tocado, que para sorpresa de muchos de nuestros escuchas, venimos con un episodio con él que ni siquiera he querido mencionar su nombre precisamente para mantenerlo en la discreción y en el anonimato hasta ese gran capítulo que le estamos preparando a él. Muchísimas gracias, Raiza, qué bueno contar contigo. Yo sé que vendrán otros episodios que tú serás muy necesaria, que yo sé que contamos contigo, ojalá que sí. ¿Te animas a alguna red social para las personas que quieran conocerte, si quieren empezar a ponerle rostro a estas voces, que puedan conocerte en alguna de tus redes sociales? Si te animas, si no, tranquila. Sí, bueno, yo tengo mi Instagram, que es iRay, y latina, RAY, ese es mi Instagram, y nada, ahí estoy para los que quieran. Cualquier cosa que quieran saber o conocer de comunicación social, de cómo se vive en los Estados Unidos, de si se puede o no ser madre en Estados Unidos, cualquier duda con relación a la educación en los Estados Unidos. Pero si quieren hablar de fotografía, ella es la secretaria de su esposo, que es un maestro de la fotografía. Ya estoy haciendo el preámbulo. Señores, muchísimas gracias por escucharnos. Hasta aquí dejamos este episodio. Con Raiza podemos pasarnos toda una vida porque es exquisita. Gracias. No se olviden que estamos publicando todos los miércoles. Estamos en todas las plataformas de podcast, la de su preferencia. A los que les gusta Spotify, por ahí estamos. El que quiera Google Podcast, el que quiera Apple Podcast, no importa. Pero recuerden que también estas voces están participando de nuestro canal en YouTube con el mismo nombre de Coloqueando Podcast. Recuerden el Instagram, Coloqueando Podcast, @coméntenos y denle like si les gustó. Hasta la próxima. Así que muchísimas gracias, Raiza, y amigos, amigas, pasen buenas. Coloqueando es un espacio para conversar de todo, respetando la diversidad de opinión. Si te gustó este podcast, compártelo con tus amigos. Nadie sabe, tal vez les gusta.